Hola, buenas noches. Hoy les traigo el video de infecciones de vías urinarias. Aquí voy a enfocarme más en la pediátrica, pero pues también al final les pongo el tratamiento para los adultos, que o sea es lo mismo, no cambia mucho. Solo que en un adulto es más fácil sospecharlo, pues porque los adultos hablan, los niños nunca expresan bien sus síntomas. Y hay que ser más, buscar otros métodos para encontrar el diagnóstico. Entonces, ¿qué es una infección de vías urinarias? Entonces, es la invasión, colonización y proliferación bacteriana del tracto urinario que puede comprometer desde la vejiga hasta el parénquima renal asociado a una sintomatología clínica. Entonces, epidemiológicamente, es una de las infecciones más frecuentes en la infancia. En el primer año, pues es más común en los niños, pues más que todo, pues porque como no son circuncidados, es decir, los niños nacen con su fimosis fisiológica. Esta puede ser fisiológica hasta los 2 años y pues al tener esa fimosis ahí en el prepucio puede haber un estasis urinario y pues los gérmenes pueden subir más fácil a la vía urinaria e infectarla. Ya después del primer año es más común en las niñas pues por retención vesical o por anomalías congénitas del tracto urinario o alguna cosa intestinal. Entonces las clasificaciones pues está la alta, la baja, entonces pues la alta es como la que dicen la pielonefrita, entonces que afecta al parénquima renal, entonces además de tener los síntomas urinarios pues vamos a tener dolor lumbar, emesis, o sea, más sintomatología sistémica, fiebre. En la ITU baja, entonces como no afecta el parénquima renal, o sea, se va a tener, o sea, sintomatología más focalizada a la vía urinaria, entonces poliacuria, urgencia mencional, orina turbia. La otra pues es la ITU recurrente, entonces es dos o más episodios de pielonefritis al año, un episodio de pielonefritis o uno de cistitis en un año, otro episodio o más de cistitis al año. Y la típica es la que relaciona que el niño llega con sepsis así heavy metal de origen urinaria o con el globo vesical o con anuria o liguria que aumenta la creatinina, hay mala respuesta al tratamiento en 2 días y los bichos pues son diferentes a la E. coli. Entonces, hay otra clasificación que es bacteriuria sistemática, bacteriuria sintomática, que es cuando en un cultivo te salen más de 100.000 unidades formadoras de colonias, pero pues el paciente está sintomático. Eso solo se trata en casos particulares como en inmunosuprimidos o aquellos que van a hacerle cirugías por urología, embarazadas y en alguien que tiene un defecto de la vía anatómico de la vía urinaria. La ITU complicada, la ITU complicada es una ITU que tiene una alteración anatómica funcional de base. Pues la reinfección, que reinfección es el aislamiento del patógeno después de 2 semanas de la infección inicial, o sea, el mismo bichito que le dio la primera infección, o sea, la E. coli le vuelve a aparecer. O pues por otro bicho diferente. Y la recaída es el patógeno igual a la infección urinaria previa a pesar del tratamiento adecuado en un tiempo menor a 6 semanas. Entonces los bacterias más frecuentes son la E. coli, después sigue la Klebsiella pneumoniae, la Proteus miralis. Entonces en esta es importante pues saber que el pH en el urinario si le va a salir más alcalino que ácido, entonces eso va a ayudar a diferenciar pues por una uranálisis qué tipo de bacteria es. Las enterobacterias, la pseudomonas aeruginosa, la serratia, enterococcus, el staphylococcus aureus, el saprophyticus, que es el que le dicen de la luna de miel, y la escandia. El más frecuente es la E. coli, pues porque viene de la zona perineal, pues por ahí se llega a la vía urinaria. Y pues sí, esos son los bichos más frecuentes. Entonces, aquí ya pues en los factores de riesgo pues para tener una infección urinaria que tenemos el entecimiento del flujo urinario, pues si yo tengo una estasis, pues, o sea, no inmunológicamente, pero sí al orinar la micción, pues ya por presión excreta algunas bacterias que podemos tener ahí preparándose para subir a esa vía urinaria e infectarla. Entonces por la presión del flujo del chorro, pues uno las expulsa y así evita que se infecten.
pues un reflujo vesicoureteral dilatado, la fimosis, como ya les digo, por el globo prepucial que deforma ahí, una difusión del tracto urinario inferior, un estreñimiento, pues porque los estreñimientos acompañan de encomprensia, entonces pues la poposita, las bacterias de la popó se van ahí a colonizar, ¿no?, la vía urinaria. Pues que le pasen sondas o cosas por la vía urinaria, la vejiga neurogénica, la nefrolitis y los cálculos, eh, y infecciones urinarias antecedentes previas, y lesión espinal o sinequia de labios, todas esas cosas. Entonces la patogenia, pues aquí como ven en el cuadrito, la principal vía de acceso pues es la vía ascendente a partir de los gérmenes del intestino, con una colonización previa pues, de la uretra o la zona perineal. Entonces las bacterias se adhieren a las células epiteliales pues, de la vía urinaria por los receptores de glucosfingolípidos y toll-like receptors, y también es porque ellas tienen unas fimbrias que son especialmente esas bacterias intestinales para adherirse al epitelio. Entonces ellos pues se va a activar la respuesta sistémica, van a migrar los neutrófilos y vamos a tener una respuesta inflamatoria innata de neutrófilos y citoquinas, pues las proinflamatorias como la interleuquina 6 y 8, y la 6 es la que hace que pues aumente la temperatura. Entonces tenemos la fiebre en los niños y en algunos adultos, y también pues me van a dar el dolor ahí, la disuria, todos los síntomas urinarios. Entonces básicamente es eso. Y ya con el tiempo, pues si sube más la bacteria hasta llegar al parénquima renal, ya vamos a tener la pielonefritis, que ya es el cuadro más grave, la complicación más grave. Entonces, factores de riesgo en el huésped, pues lo que les decía, la edad, que tenga fimosis, o sea, que no tenga circuncisión. Algunos dicen que la raza blanca o antecedentes familiares de primer grado de alguna alteración de la vía urinaria, y pues que tenga el reflujo vesículo-ureteral, pues porque esta me da estasis urinaria y pues es más probable que las bacterias se queden ahí. Entonces las manifestaciones clínicas son dependiendo pues de del paciente. Entonces los menores de 3 meses pues son, o sea, son muy pequeños, ellos no hablan, no dicen nada. Entonces va a tener fiebre, vómito, letargia, irritabilidad, pérdida de apetito, fallo del medro, ictericia. Mayores de 3 meses van a tener síntomas, o sea, muy parecidos: fiebre, dolor abdominal, vómito, pérdida de peso, disuria, poliacuria, orina turbia, maloliente o tenesmo. Pero eso es muy difícil saberlo porque los niños no lo expresan. Eh, ya si es una cistitis o una IU baja, pues síntomas bajos como disuria, poliacuria, urgencias miccionales, orina turbia, molestias abdominales bajas. Si es una pielonefritis, pues una fiebre, decaimiento, un compromiso del estado general, dolor abdominal y dolor lumbar, emesis, chorro urinario débil. Ya en el caso, pues, o sea, aquí en la manifestación clínica lo más importante es que, o sea, los niños nunca o sea, nunca expresan bien la focalidad de los síntomas. Entonces, siempre que se tenga un niño con fiebre y síntomas sugestivos de infección, usted pide el uranálisis para curarse en salud de que no puede tener un foco urinario. O sea, casi siempre en un menor de 3 años se le pide un uranálisis si no se sabe si se está buscando el foco de la infección. Esa es la conclusión de todas las manifestaciones clínicas. Y también pues si ha tenido infecciones urinarias previas, que eso también nos puede ayudar, o tiene su reflujo vesículo-ureteral ya diagnosticado, o sea, todos estos factores de cosas. Entonces, como les decía, el diagnóstico es la historia clínica completa, pues porque con la historia clínica completa yo hago el examen físico y me busco el foco. También si tenía antecedentes, pues voy a buscar el foco urinario, todo eso. Los otros paraclínicos como el urinalysis, con su tinción de Gram, el urocultivo y la imagenología. Entonces, pues vamos a ver cada unito. Entonces, el uroanálisis es la obtención de la muestra pues de orina, pues para saber si está sugestivo de infección pues esa orina. Entonces, si tiene un pH, o sea, si tiene un pH alcalino, si tiene nitritos positivos, porque como ya saben los nitritos, las bacterias intestinales metabolizan nitratos a nitrito. Entonces, si tengo nitritos positivos, porque es sugestivo de que hay bacterias intestinales ahí. Los leucocitos con esterasa positiva, pues es decir, esterasa positiva que habla de que hay leucocitos ahí, es una enzima que produce los leucocitos, entonces de que se activa la respuesta inflamatoria. Bactenuria 2 cruces, piuria, que es más de 10 leucocitos por campo, y grande orina positiva, o sea que sea una bacteria que te digan, hay un bacilo gran positivo ahí. Entonces, si yo tengo
o sea, mis profesores me enseñaron eso, que si yo tengo nitritos positivos, tengo leucocitos, pues esterasa positiva, piuria, pues el gran positivo de la bacterianuria, esto me da una sensibilidad o sea, casi del 98% para decir que tiene infección urinaria y yo ya puedo empezar el tratamiento antibiótico empírico, aunque antes tengo que tomarle pues el urocultivo pues por los diferentes métodos que existen y claramente este uroanálisis para que no me salga contaminado por bacterias o cosas de ahí de la región cerca de la región ureteral, tengo que tomarlo pues generalmente pues por cateterismo vesical o si ya son muy pequeños por punción subaracúbica, aunque casi siempre la mejor es el cateterismo vesical. Porque orina espontánea da muchos falsos positivos. Entonces ya en el caso del urocultivo, el urocultivo que me ayuda a que yo después de empezar el tratamiento empírico, yo al tenerlo me diga los patrones de sensibilidad de la bacteria y así enfocar, pues hacer más fuerte el antibiótico o desescalonar el que estoy usando. Entonces los urocultivos son positivos. Si es por punción subaracúbica, porque, o sea, se toma orina desde la vejiga es estéril. Entonces con cualquier colonia que me salga, cualquier bacteria que me salga, cultivo positivo, eso ya va a ser positivo ese urocultivo. Ese generalmente se usa más que todo en los neonatos. Y hay veces dicen que lo toman sabiendo que los niños, los bebecitos orinan cada 2 horas y que uno le hace la percusión y si está mate significa que hay orina ahí para sacar. El cateterismo urinario, entonces hay unas personas que dicen que si tengo, o algunos libros que dicen que si tengo más de 10.000 unidades formadoras de colonia, ya me da el urocultivo positivo. Hay otros que dicen que más de 50.000 unidades formadoras de colonia, eso es muy subjetivo. Pero generalmente cásense en esta mayor de 10.000 unidades formadoras de colonia. Y ya si es por micción espontánea, tiene que tener más de 100.000 unidades formadoras de colonia para que se considere el urocultivo positivo. Ya si ustedes le hicieron un urocultivo por micción espontánea o un análisis por micción espontánea y le salió negativo, con todas las probabilidades de que eso falsos positivos, es porque en serio el niño no tiene un foco urinario. O sea, ya no busque más ahí porque si no le encontró nada con estos exámenes que son unos exámenes tomados por micción espontánea, que es muy probable que muestre cosas, es porque en serio no tiene nada en la orina. Otros paraclínicos, entonces pues está el hemograma, pues, entonces me va a mostrar que la neutrofilia con leucocitosis y ya pues si ya está muy grave en la parte inflamatoria. La PCR también va a estar elevada, pues porque la PCR se eleva más con las infecciones bacterianas. La creatinina posiblemente y el boom pueden estar elevados por algún daño pues cuando está en el efecto del parénquima renal. Entonces la ecografía de urinarias en la IBU es más que todo para ver porque, o sea, es como para ver si el niño no tiene alguna, o sea, alteración, para ver la localización renal y la morfología, o sea, para ver si el niño tiene una afectación morfológica después de la infección urinaria o previa a ella que lo condiciona a tener infecciones urinarias. Entonces, uno en la ecografía que uno ve el tamaño renal, entonces en la pielonefritis puede estar aumentado. Uno ve la morfología, entonces puede decir, hay dilatación de los cálices, aumento de la cogenencia, entonces uno puede decir, puede tener un reflujo vesiculotelar, entonces mandémosle la cistourografía. O también te dice pues la vejiga, su morfología, los uréteres, si no tiene alguna obstrucción. Entonces, o sea, te va mostrando es como la prueba previa antes de mandar ya otros estudios más, como yo le digo, exóticos o más caros. Pero pues por ley, siempre que un niño pequeño, ellos es muy probable que si les da la infección hasta antes de los 4 años pueden quedar con cicatrices en el riñón. Entonces, lo que uno hace es que todo niño pequeño que le dé infección urinaria, que infección urinaria, usted cuando lo manda para la casa, le dice, después de que se tome su tratamiento, hágase tomar una ecografía para ver si no quedó con alguna afectación, una cicatriz ahí, y necesita mandarle otro estudio como el DENSA o la cistourografía para ver si hay un reflujo. O sea, es básicamente eso es como el aprendizaje de toda de la ecografía. O sea, todo niño que les dé infección urinaria, es mejor mandarle una ecografía para descartar de que haya quedado con algo ahí y es un estudio barato y no tiene radiaciones para investigar más. Entonces también la ecografía nos va a mostrar que cicatrices,
de alteración de la diferenciación corticomedular y calcificaciones o hasta abscesos o lesiones quísticas. Entonces ya el diagnóstico de la gamografía renal condensa es más que todo para la pielonefritis porque me va a mostrar las cicatrices posteriores a la pielonefritis y cómo quedó la funcionalidad del riñón. Entonces, eh, se usa pues en lo que decía infecciones que cursaron con urosepticemia o que si se sospecha que hay una que después de la infección urinaria la pielonefritis quedó con una alteración funcional y o sea hay algo normal en la ecografía. Entonces la densa que te va a decir cada riñón funciona, o sea el 100% de la funcionalidad está dividida en 250, el 50% de un riñón y el otro 50% de otro riñón. Entonces la densa está a reportar, no, el riñón derecho sigue funcionando bien, o sea, todo el 50%, pero el izquierdo funciona un 40%. Entonces hay algo ahí, hay una cicatriz o algo que no hace que no funcione bien. Y aquí lo normal es que se va a ver todo negro porque hay buena función, pero si hay como parchecitos o cosas porque ahí queda una cicatriz y es lo que está, o sea, está alterada la funcionalidad del riñón, como su excreción, su filtración, todas sus funciones básicas, pues para excretar la orina y de metabolismo. Ya la cisturotrografía miccional, entonces es el gol estándar para el diagnóstico de reflujo vesicular y te dice el grado y si hay obstrucción por válvulas uretrales posteriores, que eso se ve en la cisturotrografía miccional como se llama signo del reloj de arena, o sea, se ve como algo así. Algo así como un reloj de arena, pues en esa imagen radiológica. Y ya la cistourotografía dimensional te va a reportar grados. Entonces, si es grado 1, entonces solo afecta pues el uréter distal, como ven acá en la imagen. Si es grado 2, afecta el uréter, los cálices y las pelvis, pero no hay dilatación. Y si es grado 3, afecta uréter, pelvis y cálices con una cierta, o sea, con una poquita dilatación. Ya en el grado 4 afecta uréter distal, cálices y pelvis con una moderada dilatación y con alguna tortuosidad. Y ya en el grado 5 es una severa dilatación con una gran tortuosidad de la pelvis, los cálices y el uréter distal, como lo ven aquí pues en la imagen. Entonces, si tiene algunas de estas alteraciones pues anatómicas, pues uno lo trata su infección urinaria e interconsulta con nefrología de una y pediatría. Entonces, lo que les decía, esa guía NICE, o sea, la que habla de esas infecciones urinarias, que dice que después te recomienda que después del primer evento de hito menor de 6 meses, siempre, o con, o con hito recurrente, siempre la ecografía renal. O sea, lo más importante es que si ustedes sepan que si un niño le dio una infección urinaria, usted no sabe cómo pudo caer ese riñón. Entonces, para curas en salud, uno le manda la ecografía, que es un estudio barato, no tiene radiación, y te puede guiar para mandar otros estudios más exóticos, como son pues la gamografía densa o el Kunz, que es como una tipo de examen con para ver lo mismo, la funcionalidad renal. Y te sirve pues para ver pues cosas, defectos anatómicos de la funcionalidad. Entonces lo principal es que queden con que todo niño que le dé una infección urinaria, eh, cuando usted lo trate, su ecografía, usted no sabe cómo puede caer ese riñón o si él tiene alguna cosa ahí que hace que le dé infecciones urinarias y se puede corregir con tiempo. Entonces los criterios de hospitalización, ¿cuáles son? Pues los menores de 3 meses, que tenga sepsis, anomalía de la vía urinaria, como ya le expliqué, puede ser un reflujo vesiculoteral o una valva ureteral posterior, intolerancia a la vía oral, pielonefritis clínica y falla terapéutica, o sea que el antibiótico que le haya mandado ambulatorio en 48 horas no le haya servido. Pues el tratamiento, entonces la iniciación del antibiótico empírico se sospecha previo pues al resultado del cultivo, entonces uno lo trata empíricamente y ya después con el urocultivo uno va desescalonando o haciendo más fuerte el tratamiento. Entonces lo más importante del tratamiento es que, o sea, ustedes van a ver muchos, pero el tratamiento, todas las guías son, lo que dicen en común es que usted, en el sitio donde usted trabaje o donde usted esté, siempre tiene que haber como un patrón de, un patrón de resistencia de las bacterias. O sea, ya la misma clínica o el hospital tiene que saber a qué son resistentes sus bacterias, las bacterias de sus pacientes que va frecuentemente. Entonces, por ejemplo, yo que roté en el Cruz 9, entonces allá
tenían ya como un estudio hecho, un doctor, que decía que para las infecciones urinarias, siempre que las trataran con cefalexina, con trimestoprim sulfametazol, o con cefasolina, o con amoxicilina, ampicilina, esas bacterias iban a ser resistentes. Entonces allá ya todos los doctores saben por el patrón que hay en el hospital de resistencia que la vieja y confiable para tratar niños empíricamente ya es con el aminoglucósidos, con las cefalosporinas de tercera, las de segunda, las fluoroquinolonas y las de cuarta, pues si ya está muy grave, o el piptazo también. Entonces, ellos ya saben, o sea, dependiendo del patrón que haya en su clínica, usted usa el antibiótico que necesite. Entonces, pues acá están algunos pues medicamentos como los más usados. Entonces, si es una IT no complicada, como les decía, en el hospital que yo estoy recomendando, que cae siempre o el acción líxico, 55 miligramos kilogramo día, la nitrofurantoína, aunque estos no son tan recomendados en niños. Entonces o sea, la confiable era la de forma ambulatoria, la cefuroxima acetil, de 50 a 100 miligramos kilogramo día, cada 6-8 horas, pues repartido como es una insulina complicada, por 5 días a 7. La cefalaxina se puede usar, pero eso depende de lo que les decía, del patrón de las bacterias de su hospital en el que usted trabaja. Entonces eso es en una I1 complicada. O también hay otras cefalosporinas de segunda generación, que es el cepodroxil, pero creo que en Colombia no venden eso. Somos tercermundistas. Ya pues en el caso de la I2 complicada, entonces si es un menor de 4 meses. O sea, I2 complicada habla más de pielonefritis. Entonces el tratamiento empírico, si es un menor de 4 meses, siempre te habla de que aminoglucósidos, la amicacina, 15 miligramos kilogramo día, o la gentamicina de 4 a 7 miligramos kilogramo día. Casi siempre estos aminoglucósidos, para evitar la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, se dan pues cada 24 horas, porque ellos hacen esos efectos adversos cuando tienen picos. Entonces es mejor darle una vez al día para evitar que tengan picos. O el cefotaxime 100 a 150 miligramos kilogramo día, o la ceftriaxona 75 miligramos o 75 a 100 miligramos kilogramo día también. Casi siempre se dan cada 24 de estas dos. Y ya si es un mayor de 4 meses, pues es como lo mismo, pero aumentas un poquito las dosis. Ya en el caso de que necesites tratar una pielonefritis, el tratamiento empírico, o sea, siempre hacer, o sea, es el que mencionó mi doctor a mí, era la ceftriaxona de 100 miligramos kilogramo día, más el pictazo de 300 miligramos kilogramo día. Se reparte en cada 8 horas. Es el tratamiento empírico de la pielonefritis. Y pues claramente con el urocultivo, dependiendo de que te diga que es sensible a la bacteria, pues tú vas desescalonando, aumentas si necesitas más. O sea, si necesitas más, pues carbapenémicos o cosas así, o el cefepime. O si ya te dice que es por una pseudomona, pues tú ya le vas a poner ceftazidima, que es la ceftazidima, y el pictazo, que son los antibióticos específicos para la pseudomona. Eso es como lo que tienen que saberse en el caso de los niños y también de los adultos. En el caso de los adultos, pues, o sea, también se da la analgesia con acetaminofén o el bromuro de iosina. Y casi siempre comienza, cuando no es complicado, pues con la nitrofurantoína de 100 cada 6 horas por 7 días. O el temitofen sulfa, la tabletica cada 12. También dicen que la cefalexina. O esa muy buena, la fosfomicina, única dosis de 3 gramos. Pero eso es, o sea, no lo cubre la PS, tiene que pagarlo por la parte. Entonces uno casi nunca lo puede mandar, pues en Colombia, no sé, en otros países. Cuando es una pielonefritis no complicada, entonces lo mismo, antiespasmódicos para el dolor. El trimetrofin, más que todo, pues para que coja más bacterias. Se dice que la moxa de 500 cada 8 por 14 días, o la genta de 3 a 5 miligramos que día, dosis única intramuscular. O ya como son adultos, pues podemos usar el ciprofloxacino. En los niños se usan los ciprofloxacino, no floxacino, pero cuando ya has usado los que te dije y no te ha servido. Se usa ciprofloxacino de 20 miligramos kilogramo día, repartido cada 12 horas. Y ya si es una cistitis pielonefritis complicada, entonces lo mismo, antiespasmódicos, el acetaminofén.
Entonces no tiene factores de riesgo para germen ble, ahorita les explico qué es eso. Y pseudomonas, entonces cefixima, que es de tercera generación, 200 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si tiene factores de riesgo para ble, entonces ahí ya toca usarle carbapenémicos, porque un germen ble es un germen que es resistente hasta cefalosporinas de cuarta generación. Entonces lo que le sigue pues es de escalonar el tratamiento, que es el que sigue, que es más poderoso de las cefalosporinas, que es el ertapenem. Un carbapenémico 1 gramo cada 24 horas intravenoso, o el meropenem en frascos de 6 grados de 1 a 2 gramos cada 8 horas intravenoso. Ya si tiene factores de riesgo para la pseudomonas, entonces lo que le decía, la piperacilina taxoatán 4 gramos cada 8 horas, y la ceftazidima 1 a 2 gramos cada 8 horas. O el cefepime, que es una cefalosporina de cuarta. Y si usted piensa que es por cándida, pues le puede añadir su fluconazol 800 miligramos intravenosos, seguido de 400 en el día. Entonces lo que les decía, en el urocultivo, eso, o sea, uno le toca descifrar esto, eso es lo que usted tiene que interpretar. Entonces uno como interpreta que el patrón de resistencia de esto. Entonces si el urocultivo te dice que la bacteria es resistente a ampicilina, pues uno dice, uff, tiene penicilinas de bajo techo, un patrón de penicilinas de bajo techo, entonces no le puedo usar, o sea, no me van a servir el grupo de las penicilinas, porque tiene penicilinas que me van a dañar estos antibióticos, entonces tengo que usar cefalosporinas de segunda generación. Si te dice que resiste a ampicilina, amoxiclavulonato, entonces eso quiere decir que es un patrón IRT, o sea, que resiste a los inhibidores de las beta-lactamasas. Entonces eso no me va a servir, o sea, no me van a servir ni las amoxas, ni la ampi, ni las cefalosporinas de primera. Entonces me toca usar de cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta para arriba. Un patrón BLEA significa beta-lactamasas de espectro amplio. Entonces esas son aquellas en las que aquí también en estas dos son como juntas, la cefuroximasa y la blea, en la que las bacterias son resistentes a cefalosporinas de primera y cefalosporinas de segunda. Entonces yo tengo que empezar de una con cefalosporinas de tercera, porque ya me resiste a las de primera, a las de segunda y a las aminopenicilinas. Ya si resisten a cefalosporinas, o sea, resisten a cefalosporinas de primera, de segunda y a las aminopenicilinas, y hasta la de tercera es un germen AMC, y además resiste pues, a un germen AMC. Entonces ahí ya siempre tengo que empezar con cefalosporinas de cuarta, como el cefepime. Y ya si me dicen que es un patrón BLEA, beta-lactamasas de espectro extendido, entonces esto me va a resistir a las aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y hasta cuarta. Entonces aquí ya me toca irme a los carbapenémicos, como le mostré ahora, que era el ertapenem, el meropenem. Entonces eso es como para que sepan cómo sacar los patrones pues lo que diga el antibiograma. Entonces el tratamiento, si es una pielonefritis, de 10 a 14 días dura, si es una cistitis, de 3 a 5, y si es un menor de 2 años, de 7 a 10 días. Y hay unas profilaxis antibióticas que eso es muy discutido, si sí o si no, pero las guías dicen que si es un reflujo vesiculolateral de grado 2 o grado 3 o mayor, si tiene liga neurogénica, como en el caso de muchos pacientes con PCI, o si tienen itus recurrentes o ectasias caliciales severas, dicen que con cefalexina 30 miligramos kilogramo día en las noches, o el timetrofin sulfametazol 2 miligramos kilogramo día pues al día. Y el tratamiento, lo que les decía, se tiene que hacer pues urocultivos de seguimiento, post y pre, remitir al nefrólogo si hay una vejiga neurogénica, anomalía del tracto urinario, reflujo vesiculolateral, evidencia de cálices renales, alteración de la función renal o pues alguna hipertensión de origen renal. Y ya eso fue todo, gracias por verlo, espero les guste, aprendan. Las infecciones urinarias no son difíciles, pero siempre es bueno que a uno se lo expliquen. Bueno, a mí me gusta que me expliquen todo, gracias por verlo y espero aprendan mucho.